du Seigneur Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même, et il soit le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oh, exaltons, exaltons le nom de Jésus, exaltons le nom du Seigneur Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Gloire te soit. Totiki, ouverture ya bayanga ya biso, Ton nom soit loué. oyo kalibondeli ya Pasteur Boula. Oh Dieu. Gloire au Seigneur. Papa, kombo na yo kumisama ozali nzambe malamu. Alléluia. Kombo na yo netolama yo oyo fandi bisika bileki likolo. Yo oyo ozalaki ozali mpe okozala seko na seko nzambe. Na likolo na mokili mpe na se na mabele moko te akokani na yo nkolo. Nazali koeleve kombo na yo likolo na nyonso. Nzambe na nguya nyonso. Merci nkolo mpona opportunité oyo opesi biso na moma oyo kosangana kati na esika oyo kozala na bandako kozala lisenga na biso nkolo na bandeko bazali koyeba na kolanda biso nkolo. Kombo na yo ekumisama ozali malamu nzambe. Soki tomoni ntongo na lelo nzambe ezali mpona bolamu na biso te nkolo, me ezali so ngolu oyo opesi moko na biso nkolo. Ezali opportunité monene mpona biso kozala na esika oyo nkolo. Oyo bakufi toleki bango na eloko moko te nzambe. Oyo baza na bopito toleki bango na eloko moko te nkolo. Encore une fois nazali koloba nzambe ezali bobelese ngolu yo opesi biso nkolo. Ne yango nzambe na ntango oyo topusani so na esika oyo nkolo mpona kokumisa yo. Na ntango oyo mingi oyo bakoti ya nkominyo na biso nkolo na nzela ya interne nzambe nkolo bapusani lisusu nzambe mpona kosanzola yo mokonzi. Po te tozali korekonetre nzambe yo nde ozali nzambe likolo na nyonso. Longwa na yo nzambe mosusu azali te nkolo. Na yango nzambe totatolaka yo mokonzi na nkene. Bopusani na biso nkolo ezali expression lisusu ya bolingo na biso nzambe epai na yo. Seigneur, yo nde olingaki biso liboso nkolo, yango tolingaka yo nkolo. Yo nde osali tokoma oyo tozali lelo nzambe, yango tosanzolaka yo, yango tonetolaka kombo na yo nkolo. Soki tozali kovivre nzambe, tozali kovivre mpo na yo nzambe. Eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na yo Yesu Kristo. L'amour oyo nzambe yebaki na komanifeste kino na ekulusu nkolo na ngai. Nzambe na ngai nani akolinga biso lokola yo azali te nkolo. Papa nazali kotika culte na lelo na maboko na yo nzambe. O nkolo kobanda tozali kobanda culte oyo nzambe. Tana soto kolekisa na maboko na yo. Kine kosukisa biso na maboko na yo nkolo. Molimo mo santo, mosungi malamu,
zalakati na biso, guide biso, conduire biso nkolo, lobela biso nkolo, monisama kati na biso na nyonso. Kombo na yo sanjolama na nyonso ozali. Na kombo kitoko na Yesu Kristo. Tobondeli bo pe tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Kabasi tulele sengo. Amen. Amen. Kupusa na présence na nkolo. Kona kwa kwa yembe la ye, kosanzo la ye, koneto la ye. Na nyonso oyo ya na biso salakati na biso. Pena oyo nyonso ye azali. Yango yona kosenga bandeko ba niwe biso tobetela nzambe maboko tokomisa nzambe na oyo nyonso ye azali. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Papa pour Dieu. Alléluia, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Oh, tu es Dieu, jamais Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue Seigneur, au Père, merci Papa. Merci Oh, Papa. salut et sois béni notre Dieu, merci. Emma, Emma, Emma. Emmanuel.
Ma vie, alléluia. C'est lui qui était guéri. Le véritable évangile du ciel, le tout-puissant, le sang d'Israël, c'est lui. Et c'est lui qui dit la chose accomplie. Dieu de mon salut, Dieu de ma vie, le Dieu de la création, le véritable évangile du ciel. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Sois loué, sois élevé, le roi des rois. Sois loué, soit exalté pour toujours et à jamais. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme Dieu est mon roi. Tu es digne de notre Dieu. Tu es le roi des rois, le sang d'Israël, alléluia. Comme on a le Kumishamaya de Zambé, comme on a le sang de la comme on a le lait de la oui, le Dieu de toutes les grâces. Qui est le véritable Dieu du ciel. Comme on a le na glorifier yo kolo alléluia.
Mon âme bénit le Seigneur, je bénirai l'Éternel mon Dieu, tant que je vivrai, alléluia, reçois l'adoration. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Jésus dans l'émotion,
Alléluia. Le véritable C'est toi qui donnes. Merci pour tout ce que tu as retiré. Merci pour tout ce que tu as donné. Parce que pourquoi va-t-il faire merci? C'est la merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour l'Église, pour la nation que nous demeurons. Nous voulons juste te remercier parce que tu es le Père de toute puissance, de toute gloire. C'est la grâce et la gloire. Je veux t'appeler encore ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, merci. Merci, 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 Seigneur, alléluia. Merci, la gloire de la gloire, la bouche de tout-puissant, alléluia, mon santo, mon santo. Il est digne notre Dieu, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, merci, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. C'est le Dieu qui est grand, qui est merveilleux, Seigneur, alléluia. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Gloire, alléluia. Mon santo, Zali Nzambe, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je crois que nous allons essayer de faire ici quand on y a nous avons fait ça, nous pour nous allons ici quand on a l'équipe, nous allons comment on a tête, mais je crois que nous allons unis en esprit. Nous allons unis en esprit, à ta absence, la vie c'est qui prolongée, mais nous allons qui est le mot dans mon bientôt, Joshua, ma Bible la vie Vais a coger vuestras Biblias, Joshua, ma Bible la vie podéis coger vuestras Biblias pour le temps à Malobana en Zambé. para leer la palabra de Dios. Donc, Famolina, mon candidat à Apocalypse, Vais a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, ici, la lecture de la vie c'est Ali. que es donde va a ser la lectura de hoy. Apocalypse chapitre 2, Apocalipsis capítulo 2, verset 1 à 7. de versículo 1 a 7. Le termine en congolais. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs.
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai et aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Os podéis sentar. Que Dios sea alabado. Hemos cogido un buen tiempo de estar en nuestras casas, pero no hay nada que haya sucedido por el azar. Sabemos en el periodo en el que estamos pasando, pero en todas las cosas hay algo que podemos sacar como una lección. Como hemos dicho, en Dios no existe el azar, pero sabemos que en Dios todo está predestinado. Es decir, Dios lo sabía antes. ¿Qué es lo que podemos sacar de ello? Verdaderamente lo que ha sucedido entre nosotros, ¿qué es lo que podemos sacar como una lección? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Hemos leído en el libro de Apocalipsis y vemos como Juan, uno de los discípulos de Jesús, el que era apresado y le llevaron a la cárcel en la isla de Patimos. En esta isla donde él estuvo mucho tiempo, y vemos cómo él obtuvo la revelación, es decir, tomó lo que Jesús le había dicho, lo que Jesús le había enseñado, de las cosas que vendrán. Por eso le dijeron: escribe. Escribe todo lo que tú estás viendo. Y dentro de esta iglesia, la lección que vamos a sacar en el día de hoy, lo que el ángel ha escrito en la iglesia de Efeso, de la forma en la que ellos están,
hay una parte en la que les puede alabar na misala oyo bango bazali kosala na mosala na Nzambe, por las obras que ellos hacían por Dios, mais quelque part aussi reproche ezali. pero en una parte también hay un reproche. Mais plus ezali reproche oyo alingi kozongisa bango na nzela. Pero en realidad es un reproche que es necesario para que vuelvan al camino. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado en el Señor, je crois que lettre oyo creo que esta carta ezali mpona biso, es para nosotros lelo oyo. para nosotros en el día de hoy. Circonstance nyonso ekoki kokuta biso, Podemos encontrarnos con cualquier tipo de circunstancia, mais je crois que oyo ya Nzambe yango nde ezali likolo na nyonso. pero lo que es de Dios está por encima de todo. Ndenge tolobi ete Nzambe akangi monoko na ye te, Como hemos dicho antes, Dios no ha cerrado su boca ye azali koloba ntango nyonso na église. y Él está hablando todo el tiempo a las iglesias. Église oyo ya Efese, En la iglesia de Efeso, parmi les 7 églises oyo ya Asie mineure, en relación a las 7 iglesias ya Asie mineure, de Asia Menor, de Asia Menor, oyo reproche epesamaki. en el que se hizo los reproches Alors na église ya Efese, a la iglesia de Efeso, ezali église oyo ezalaki fervent ou fervente d'esprit, ezalaki makasi, fortaleza en el espíritu. Sí. ezalaki église moko ezalaki makasi. Alléluia. Na nzela na mosala na Nzambe. Era una iglesia que era fuerte en función con el Espíritu Santo, que Na tenía mosala na fuerza Nzambe. en el servicio de la obra de Dios. ezalaki église ezalaki makasi na mosala na Nzambe. Es una iglesia que tenía la fuerza en la obra de Dios. Zali komona ete oyo ezali parti oyo lolenge bazali komona kolua église oyo. Estamos viendo en una parte en cómo alaban a esta iglesia. Na verset 2, En el versículo 2, ete je connais tes œuvres, yo conozco tus obras ton travail y tu arduo trabajo et ta persévérance. y tu paciencia. Nzambe ayebi mosala ya moko na biso. Dios conoce la obra de cada uno de nosotros. Nzambe ayebi persévérance ya moko na biso. Dios conoce la paciencia de cada uno. Ete oyo eloko moko te koleka na miso na Nzambe. Y no hay nada que pueda pasar delante de los ojos de Dios. Detail nyonso ya bomoi na biso Todo detalle de nuestra vida na service na nkolo. en el servicio hacia Dios, Ete Nzambe ayebi yango. Dios lo sabe. Atako moko azali komona yo te. Aunque haya alguien que no te vea, Frère to sœur pasteur azomona ngo te. hermano o hermana o el pastor que no lo vea, Mais Nzambe na likolo ayebi service ya moko na moko. pero el Dios en los cielos sabe cuál es el servicio de cada uno. Balobi ete ye azali kosupporte baméchante na kati na lisanga. Como dicen aquí, ellos no soportaban a los malos dentro de la iglesia, Bakokaki kosupporte bango te. no podían soportarlos. Mpe baoyo bana kobengaka baapotre Y de aquellos que decían ser apóstoles, bazali koya na baenseignement ya mabe na kati na assemblée traían malas enseñanzas dentro de la asamblea na kati na peuple. y dentro del pueblo. Ete na église ya Efese En la iglesia de Efeso ete bamonaki lokuta na bango vieron sus mentiras na kati na baenseignement na bango. dentro de sus enseñanzas. Église oyo ezalaki na persévérance, Esta iglesia que tenía paciencia, église oyo esufri na nkombo na ntina na nkombo na Yesu, esta iglesia que sufrió por el amor al nombre de Dios, église oyo epase na persécution, esta iglesia que pasó por la persecución, église ezali kocontinue mosala. esta iglesia continuaba su obra. Mais na verset 4 Pero en el versículo 4, esika oyo reproche ezali, que es donde está el reproche, ce que j'ai contre toi, pero tengo contra ti c'est que tu as abandonné ton premier amour. que has dejado tu primer amor. On azali contre yo, Lo que tengo contra ti, yo abandonné premier amour. que has abandonado a tu primer amor. Bolingo liboso na mosala oyo babengelaki yo. El primer amor en relación a la obra por la que fuiste llamado. Mais toyei komona ete l'ange Pero vemos que el ángel
azali kosite misala nyonso ya malamu. está citando todas las buenas obras, Parce que azali continuer. porque continúa diciendo, Ete ko reconnaître mosala oyo ezalaki église ya Efese. recordando la obra que tenía la iglesia de Efeso, Ete bazali kotelisa biso. que nos muestran Même na verset 6. hasta en el versículo 6, Dis pourtant ceci. pero tienes esto, C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. que aborreces las obras de los nicolaítas, Œuvres j'ai aussi. las cuales yo también aborrezco, Misala ngai pe nazali kona koboya. las cuales yo también aborrezco, Misala ba Nicolaïte. las obras de los nicolaítas. Babanda koya na libertinage na kati na lisangata na kati na peuple na nzambe. Ellos traían el libertinaje dentro de la iglesia de Dios. Bazali koya na ba doctrine mosusu ke ya batu bakoyi kobala te. Ellos traían otras doctrinas, como que la gente, por ejemplo, no se podía casar. Babanda koya na biloko oyo ezalaki contre oyo ezalaki parole de Dieu. Ellos traían cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Babanda ko profiter la grâce. Ellos aprovechaban de la gracia, Grâce na nzambe po bakomisa ngo libertinage. aprovechaban de la gracia de Dios para convertirlo en libertinaje, Kosala oyo nyonso balingi kosala. haciendo todo lo que ellos quisieran. Tozali komona ete Y aquí vemos église oyo ezalaki malamu. que esta iglesia era buena, Parce que soki totali aussi na acte des apôtres, porque si miramos en Hechos de los Apóstoles, comment église oyo ezalaki na misala makasi. cómo esta iglesia tenía buenas obras. Église oyo Esta iglesia, bazali koloba ete apôtre Paul na deuxième voyage missionnaire na ye dicen que el apóstol Pablo en su segundo viaje, epai wapi ye akendaki kotelemisa église oyo. donde él fue para poder levantar esta iglesia, Me ntango akomaki na ville ya Efese, pero cuando llegó a la ciudad de Efeso, ye akutanaki kuna na deux chrétiens él ahí se encontró con dos cristianos, baoyo deja banda kosala service ya koteya sango malamu. los que ya hacían el servicio de predicar las buenas Babandaki nuevas. koprêche sango na Yesu Kristo na ville ya Efese. Ellos ya predicaban las buenas nuevas de Jesús en la ciudad de Efeso, Este couple Priscilla et le frère Aquilas. y era la pareja tanto de Priscila como Aquilás. Este bango bazalaki na ville ya Efese. Ellos estaban en la ciudad de Efeso, Apôtre Paul akei kuna mpona kona koanime lisusu bango. y el apóstol Pablo fue ahí una vez más para poder Pe animarles kobanda œuvre na katikati na ville oyo. y para empezar una obra dentro de esta ciudad, C'est-à-dire église oyo. es decir, esta iglesia. Toyei komona combien nzambe banda kosala ya minene Estamos viendo cómo Dios hacía cosas grandiosas à travers baserviteur na ye. a través de sus siervos, Parce que même na ministère ya Paul, porque hasta en el ministerio de Pablo toyei komona ete guérison ebanda kosalema kuna. veíamos que sucedían milagros, Toyei komona ete loboko na nzambe ebaki kose manifeste na kati na ville oyo. vimos cómo la mano de Dios se manifestó en esta ciudad, Ya même 2 ans asalaki mpona kopesa cours. y de la misma manera hizo 2 años para darles como un curso, Ete ye abandaki kotangisa bango babengi école oyo ya Tiranis. y ellos les enseñaban en la escuela, ¿cómo se llama? Tiranis. El nombre de Tiranis, epai wapi abandaki koenseigner. que es donde ellos enseñaban. 2 ans koenseigner. Estuvo 2 años enseñando. Toyei komona ete église oyo ezalaki makasi. Vemos cómo esta iglesia era fuerte, Ete vraiment église ya Efese. y verdaderamente la iglesia de Efeso, Et après 30 ans, y después de 30 años oyo bazali koloba ete séparation esalemi. en el que hubo una separación, Même apôtre Jean, hasta el apóstol Juan ye azalaki parmi bato balekaki na église ya Efese. era uno de los que también pasó por la iglesia de Efeso, Comme Timothée, como Timoteo, azalaki pasteur aussi na église na Efese. era pastor también en la iglesia de Efeso. Ete basalaki mosala na nzambe kuna. Ellos allí hicieron la obra de Dios, Mais eloko oyo bazali kotalisa biso, pero lo que nos enseñan, yango ezali teme na biso. que es nuestro tema, Ete na verset 4 esika totangaki. en el versículo 4 donde habíamos leído,
Tu as abandonné le premier amour. que has dejado tu primer amor, Tu as abandonné ton premier amour. has abandonado a tu primer amor, Batiki bolingo ya liboso. habéis abandonado el primer amor, Yangonde Zambelingo tel se sokat nesika. es lo que Dios nos quiere mostrar en este lugar. Yangonde Zambelingo tel se biso après tant otozwaki ya kozala pe tango molai na banda ko biso. Es lo que Dios nos quiere mostrar después de estar mucho tiempo en nuestras casas. C'est vrai que tolobaki yango ke église ezalaki akokanga mate. Es verdad que dijimos que la iglesia no estaba cerrada. Oyo ezalaki akokanga ezalaki local. Lo que estaba cerrado era este local. Mais tokei à peu près 3 mois. Pero si volvemos hace 3 meses, Bamuso asali 2 mois et demi na banda. hay gente que ha hecho 2 meses y medio en casa. Mais tovandi na kati na banda ko na biso. Pero nos hemos sentado en nuestras casas. Église ezalaki na banda. La iglesia estaba en las casas. Mais eloko nini oyo Nzambe alingi kotalisa biso. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar? À travers situation oyo toleki nango. A través de la situación por la que hemos pasado, Nzambe azali koprofite aussi na maloba na ye. Dios aprovecha en su palabra Koenseigner biso eloko na motuya. para enseñarnos algo importante, Kotalisa biso ete toabandone premier amour. mostrándonos que hemos abandonado el primer amor. Ezali eloko moko tokoluka tocomprendre yango moke na mozindo. Es algo que necesitamos entenderlo en profundidad. Ete koabandone premier amour. Abandonar el primer amor. Église oyo ezali kofonctionner. Esa iglesia está funcionando, la iglesia de Église Éfeso. oyo ministère nyonso ezalaki na kati. En esta iglesia, todos los ministerios que había dentro, Tozali komona ete baservice ezali na kati. estamos viendo que hay servicios en Baactivité él, ezali na kati. hay actividades. Nyonso balobi ezalaki na kati. Dicen que todo estaba en ella, Baenseignement ezalaki na kati. las enseñanzas también. Bazali kotelema na baméchant na kati na église. Ellos no soportaban a los malos dentro de la iglesia, Mais baabandone le premier amour. pero abandonaron el primer amor, Bolingo ya liboso yango nde yebaki koabandone. abandonaron el primer amor. Soki tolingi na kotala yango bien aimé. Si lo miráis bien, amados, Lolenge totalaki dimanche passé. de la misma manera como vimos el domingo pasado, Oyo Yesu alobi epai na bayekoli na badisiple na ye. en el momento en el que Jesús le dice a sus discípulos Ete bozala mosika ya Jérusalem te. que no estéis lejos de Jerusalén, Kasi bozela promesse oyo papa alobaki. sino esperar la promesa del Padre, Ete le consolateur, que el Consolador, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, ye akoya kati na bino. Él vendrá dentro de vosotros. Bokoyamba nguya ya Saint-Esprit. Recibiréis el poder del Espíritu Santo E bokozala batémoin. y seréis mis testigos, Obanda na Jérusalem. empezando en Jerusalén, Bokende na Judée. yendo a Judea, Bokende na Samarie. en Samaria, Kotatola. testificar, Kotatola. testificar Yesu Kristo. a Jesús. Alléluia. Amen. Nguya oyo. Este poder Eyaki na mukolo ya Pentecôte. llegó en el día de Pentecostés, Ezalaki mpona kotatola sango malamu ya Yesu Kristo. era para testificar las buenas nuevas de Jesús, Alléluia. Ezalaki na eloko mosusu te. no era por otra razón, Ezali sango na Yesu Kristo. son las buenas nuevas de Jesús, Parce que ezali sango oyo yango ezali ya lobiko. porque son unas buenas nuevas que es en relación a la salvación, Yango ezali komema mokili oyo na lobiko. es lo que lleva al mundo a la salvación, Yango babengeli église. es a lo que llaman la iglesia, Yango babengi la grande commission mosala oyo Nzambe apesi église. por eso llaman la gran comisión, la buena obra que Dios le ha dado a la iglesia, Yako annoncer, de anunciar, yako témoigner de testificar Yesu Kristo. a Jesús. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amado, combien kati na biso? ¿cuántos entre nosotros, Combien église? cuántos
entre iglesia, lelo oyo to abandonné amour oyo. a día de hoy hemos abandonado este amor. Tozali kobema ba chrétien. Somos llamados cristianos. Bato bayimbi bakende ke kosambela quelque part. La gente sabe que van a orar en algún lugar. Bato bayimbi bango bayini nzambe bambaye Yesu kati na bomo na bango. La gente sabe que ellos han recibido a Jesús en sus vidas. Me posa na nzambe. Pero la necesidad de Dios Ezali moto moko te akufa na masumu na ye. es que haya alguien que muera en el pecado, Posa na nzambe ezali ete. sino que la necesidad de Dios Bato es nyonso bayoka sango na lobiko. que todas las personas puedan oír las buenas Bandima pe nuevas, bayamba Yesu Kristo na kati na bomo na bango. que puedan aceptarlo y recibir a Jesús en su vida. Parce que kanda na nzambe ekoya. Porque llegará el enfado de Dios, Kanda na nzambe ekoya. llegará el enfado de Dios. Kanda na nzambe ekoya. Cuando llegue el enfado de Dios Na ba oyo nyonso bandimeli Yesu te. a todas aquellas personas que no han creído en Jesús. Et la mission oyo tozali nango. Y la misión que tenemos Ya koannonce sango malamu. de anunciar las buenas nuevas Ezali eloko oyo ezalaki kati na biso. es algo que hay dentro de nosotros. Ezali zele oyo tozalaki nango. Son unos celos que nosotros teníamos, Identité tozwi ya bakretien. porque la identidad que hemos tomado como cristianos Ezali titre te. no es un título, Mais esengeli ezala manifeste. sino que tiene que ser manifestado, Esengeli emonisama. tiene que mostrarse, Parce que biso tozali lumière. porque nosotros somos la luz. Esengeli lumière oyo emonisama. Es necesario que se vea esta luz. Yango bazali koloba kati na esika oyo. Por eso dicen en este lugar, La verset 4 que tu as abandonné ton premier amour. en el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Bien-aimé, Amado, église lelo oyo. la iglesia en el día de hoy, Toyei komona comment l'activité ezali komona kosalema. vemos cómo se realizan actividades, Mais eloko oyo pero hay algo ezali komona kokima na kati na biso. que es algo que huye entre nosotros. Église La iglesia, soki ekoti na kati na routine, cuando entra dentro de una rutina, eloko moko ekomi neti habitude, ya es algo que se convierte en costumbre, ekomi neti automatique. se convierte como en algo automático. Toyei koadore nzambe, Hemos venido a adorar a Dios, toyei kokumisa nzambe to korekonetre bolamu na nzambe na esika oyo. hemos venido a alabar y a reconocer la bondad de Dios. Nyonso wana eza malamu. Todas esas cosas son buenas. Ete activité eza mabe te. La actividad no es mala, Mais soki ekomi routine, pero si se convierte en una rutina, il y a des fois toyei kona kobosana eloko oyo ezali principal oyo ezali capital. porque hay veces que incluso podemos olvidarnos de lo que es principal, Objectif ya église. el objetivo de la iglesia. Bien-aimé, alléluia. Amado, Nazali komona koanime moto moko na ntongo na lelo. estoy animando a cada uno de vosotros en esta mañana. Ntango mosusu toyebi te toabandona déjà le premier amour. Puede que no lo sepamos, que ya hemos abandonado el primer amor. Apôtre Paul azali korekomande église de Éphèse El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Efeso ete baevre na kati na amour. que ellos puedan obrar en el amor, C'est-à-dire bakontinue kolinga Yesu Kristo es decir, que sigan amando a Jesús na bolingo oyo babandaki nango. con el amor con el que ellos habían empezado. Éphésiens chapitre 4. Efesios capítulo Non, 4. total yango na chapitre 6. Na Éphésiens chapitre 6, Efesios capítulo 6. tozali komona eloko oyo Vamos a ver esto, ete apôtre Paul azali kokoma na église de Éphèse. que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efesios. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Efesios capítulo 6, versículo 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, Amour oyo esilaka te, ekautaka te. con un amor que no cesa. Alléluia. Amen. Amour oyo ekautaka te. Este
Este amor que no se seca. bazalaki na amour ya mosala na kati na ndako na Nzambe. Ellos tenían amor por las buenas obras que hacían en la casa de Dios. Babandaki kosala ntango nyonso eglize Efese. Ellos obraban todo el tiempo la iglesia de Me Efeso. eloko oyo yango elongwaki kati na bango. Pero esto era algo que ya no tenían. Kolinga Yesu Kristo. Amar a Jesús. Bien-aimé kati na biso. Amados entre nosotros. Ekoki koyela biso. Puede llegar también, Kolinga mosala na Nzambe. que es amar la obra de Dios. Lolenge nini toyei kolinga mosala na Nzambe. ¿Cómo podemos amar la obra de Dios Soki nkolo ya mosala ngo tolingi ye te. si no queremos al Señor de esas obras? Yango toyei kosalema katikati na biso. Eso puede suceder en nosotros. Nakoki koyemba. Puedo cantar, Nazali koyemba nzembo na Nzambe. puedo cantar una canción que es a Dios. Nakoki kozala motei. Puedo ser predicador Nazali koteya kombo na Nzambe. y que estoy predicando el nombre de Jesús. Me amour oyo Pero ese amor nalingelaki ezali susu te. con el que yo le quise anteriormente ya no lo tengo. Ezali komonisa bato bazali komona biso. Eso se muestra porque la gente lo está Me viendo. kolingo wana ya liboso. Pero ese amor, ese primer amor, Bien-aimé, nalingi tokende lisusu na mokanda je crois Jérémie, oui, na livre ya Jérémie. amados, quiero que abráis vuestras Biblias en el libro de Jeremías. Le premier amour oyo Este primer amor, totala ngo vamos a verlo. lolenge nini na mokanda ya Jérémie ezali koloba na biso. Cómo nos hablan y nos dicen esto en el libro de Jeremías. Jérémie chapitre 2. Jeremías capítulo 2. Tobandana na premier verset. Vamos a empezar desde el versículo 1. Yoka maloba na Nzambe epai ya Jérémie. Escuchar la palabra de Dios hacia Jeremías. Tozali kotanga nga natangi verset 1 kuna batangi biso mpe na verset espagnol. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aleluya. Kende. Ve, Ganga la matoya Jerusalem. clama a los oídos de Jerusalén, Ainsi parle l'Éternel. y diciendo: así dice Jehová, Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de ton affection del amor lorsque tu étais fiancé. de tu desposorio. Alléluia. Amén. Yoka, Nzambe azali koloba eloko oyo. Escuchar, Dios dice esto. Nazali kose souvenir, nazali kokanisa bolingo oyo ozalaki nango ntango ozalaki elenge. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, Affection ozalaki nango ntango ozalaki fiancé. del amor de tu desposorio, Ntango bandaki kolanda ngai na désert. cuando andabas en pos de mí en el desierto, Terre oyo esika oyo ezalaki ya kokauka. en tierra no sembrada. Oyo ezali justement figure. Esto es solamente una figura. Toyekomona ete bolingo na Nzambe. Estamos viendo el amor de Dios, Ye oyo azali nango na Israel. el amor que Dios le tiene a Israel, Lolenge moko Israel azalaki nango epai na Nzambe. de la misma manera como tenía Israel hacia Dios, Ete ntango Israel azalaki jeune, porque cuando Israel era más joven, ntango bato mibale balingani, cuando dos personas se quieren ete bazali bafiancé, y que son novios, bolingo wana. ese amor, Alléluia. amén, Bolingo wana. ese amor Yango bazali koloba na Israel esika oyo. es lo que le están diciendo a Israel en este lugar. Bolingo wana ya ebandeli. Ese amor de comienzo, Olandi nga ntina mabele esika ezalaki ya kokauka na désert.
que me has seguido hasta en tierra no sembrada en el Olinga desierto, Kingai. pero me quisiste. Verset 3, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui a mangé se rendait coupable et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. En el versículo 3 dicen, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Alléluia. Amén. Yokana bolingo oyo bien-aimé. Escuchar en este amor Ezali leçon monene que qu'on a retiré quatre nesika. es una gran lección que vamos a sacar en este lugar, Lokola ye avec fiancé ya Nzambe. porque como él era el novio de Dios, Bolingo ya liboso zalaki nango. ese primer amor que le tenían a Dios, Ye azalaki consacré. él era consagrado, Azalaki mise à part. estaba echado como a un lado, Puesta al lado. puesto a un lado, Mise à part, achamina pembeni. estaba puesto a un lado Alléluia. Amen. Bona Nzambe. para Dios. Bible meti azalaki prémisse. La Biblia dice que eran primicias Ya reveni na ye. de sus nuevos frutos, de sus nuevos frutos. Ezali prémisse, Israël azalaki prémisse. Israel era de las primicias, Azalaki prémisse na Nzambe. es decir, eran de la primicia de Dios. Kaka Nzambe nde mutu akoki kosalela ye. Solamente Dios podía obrar. Azalaki kaka mpona Nzambe. Era solamente para Dios, Moto oyo akoya kolia prémisse wana. porque de la persona que viniera a comer de esa Oyo primicia, ezalaki mise à part mpona Nzambe. de lo que estaba puesto a un lado por Dios, Bible lobi ete azalaki coupable. la Biblia dice que serían culpables Et le malheur ezalaki likolo na bango. y el mal estaría sobre ellos. Bien-aimé, Amado, essayez de comprendre ete. tenemos que entender Soki tolina bolingo oyo ya Nzambe, zelo oyo liboso. que si tenemos este amor a Dios, estos primeros celos, Bible etalisi biso na esika oyo. la Biblia nos muestra en este lugar, Ozali mise à part. estás puesto a un lado, Ozali prémisse na Nzambe. eres de la primicia de Dios, Moto moko te akoki koya mpo alia yango. nadie puede venir para tomarlo, Moto moko te akoki koya kosimba yango. nadie puede venir a tocarlo, Moto moko te akoki kosimba yo. nadie puede tocarte. Soki ozali ya pembeni to otyebi pembeni mpo na Nzambe. Si estás puesto aparte solamente para Dios, Ozali ya Nzambe. eres de Amén. Dios, Alléluia. Amén. Moko te akoki kosimba yo. Nadie te puede tocar. Essayez de comprendre réalité oyo. Tenemos que entender esta realidad, Essayez de comprendre vérité oyo. tenemos que entender esta verdad. Premier amour. El primer amor, Tozonga na bolingo ya liboso. tenemos que volver al primer Le amor. premier amour. El primer amor, Ete kozonga na bolingo oyo ya liboso. volver a este primer amor, Yango apôtre Paul na mokanda ya Ephésiens toujours. es lo que el apóstol Pablo siempre diciendo en el libro de Tozali Efesios. comprendre mokanda ya Ephésiens. ¿Estáis entendiendo el libro de Ezali Efesios? kotelisa biso comment église oyo bandaki kotravaille mpona Nzambe. Que nos enseña cómo esta iglesia obraba por Dios. Mais na chapitre 5 tolapesi biso relation ya mwasi na mobali. Pero en el versículo 5 nos dicen una relación de un hombre y una mujer. Atalisi yango lolenge atalisi na Jérémie. Lo enseña de la misma manera como lo dice en Jeremías. Relation oyo ezali ya mwasi na mobali. La relación que tiene un hombre y una mujer, Oyo balobi ete femme soyez soumise en el que dicen mujer que sea sumisa avant mari. a su marido. Mari, Marido, aimez ama vos femmes. a tu mujer. Alléluia. Bolinga basi na bino. Amar a vuestras mujeres. Basi bozala soumise epai ya mibali na bino. Mujeres, ser sumisas a vuestros maridos. Mais ezali leçon oyo apôtre Paul Pero es una lección que el apóstol Pablo, oyo na se kuna ya chapitre 5 wana. que terminando el capítulo 5, Hier azali koloba ete je dis cela par rapport au Christ à l'église. en el que dice, esto se dice en referencia a Cristo y la iglesia. Alléluia. Amen. Bolingo to libala oyo ezali ya Yesu Kristo na église. Que este matrimonio o este amor es entre Jesús y la iglesia. Bolingo oyo ezali entre Yesu na église. Este amor es entre Jesús y la iglesia. Yango abengaki c'est un mystère.
Por eso lo llamó que es un misterio. ezali mabomba miko ezali na bolingo oyo yesu azali na ngo mpona lingomba. Es un misterio que hay en relación de este amor que tiene Jesús con la iglesia. Mais ezali yesu te moto azali koabandone. Pero no es Jesús el que abandona, Mais ezali mwasi nde moto azali koabandone. sino que es la esposa la que abandona. ezali mwasi nde azali koabandone. Es la esposa la que abandona. ezali fiancé nde moto azali koabandone premier amour wana. Es la novia la que abandona ese primer amor. balobi ete tozonga na bolingo ya liboso. Por eso nos dicen que debemos volver al primer amor. yango tozali komona ete Por eso estamos viendo bazali komema mpe kolakisa biso na esika oyo que nos dicen en este lugar nzambe azali koloba nini to yesu azali koloba nini na eglise oyo. qué es lo que dice Jesús a esta iglesia. ete alobi ete repens-toi, Le dice arrepiéntete, repens-toi. arrepiéntete. Verset 5. En el versículo 5, Souviens-toi donc. recuerda, Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. recuerda por tanto de dónde has caído Repens-toi y arrepiéntete et pratique les premières œuvres. y haz las primeras obras, Sinon je viendrai à toi pues si no vendré pronto a ti et j'ôterai ton chandelier de sa place. y quitaré tu candelero de su lugar, À moins que tu ne te repentes. si no te hubieres arrepentido. Repens-toi Arrepiéntete et pratique tes premières œuvres. y haz las primeras obras. Première étape, yango azali kosenga. Es lo primero que se pide, Ezali ya repentance. es el arrepentimiento. Ezali ya repentance. Es el arrepentimiento. Qu'on continue tes services. No sigas con el servicio, Tellement un moment. sino que párate por un momento, Parce que ekoki kozala katikati na biso. porque puede que dentro de nosotros, Tango routine ekoti. cuando entra la rutina, Momesana wana automatisme wana ekoti. esa costumbre, cuando Oyo bazali entra kobenga inertie. a lo que se llama la inercia, Tango ezali kosalema, cuando sucede, ebiloko nyonso ezali kokende automatique. todas las cosas se convierten en cosas Donc eloko automáticas, ezali na inertie. es decir, algo que tiene inercia, Ezali comme un corps. es como un cuerpo, Soit eloko moko toloba soit velo moko boye. o puede que sea algo como una bicicleta, Oyo ezali kokende na constance. en el que va en constancia, Ezali kokende na rythme moko. va a un ritmo, Sans etelema. sin que se detenga, Mais ezwi direction moko. pero toma una dirección, Donc depuis que la velo ezali kokende. es decir, desde que va esa bicicleta, Ezali kokende disons na constance wana. va con esa constancia Direction ebalukaka boye te. y va siempre a la misma dirección porque no cambia. Mais repentance abali kobenga biso. Pero al arrepentimiento al que To nos bali llaman kobenga aquí, église Éphèse. o a la que llaman a la iglesia de Efeso, Et que pour se repentir. es que hay que arrepentirse, Ezali changement ya pensée. es un cambio en el pensamiento, Ezali changement ya comportement. es un cambio en el comportamiento, Activisme ezali. hay actividad, Momesana wana ezali ya kosalela nzambe. hay esa costumbre de obrar por Dios, Mais à un moment donné, pero hay un momento balobi na église epara en el que le dicen a la iglesia que se detenga et se repentir. y que se arrepienta. Changement ya mentalité. El cambio de mentalidad, Changement oyo ezali ya comportement. el cambio del comportamiento, Repentance. el arrepentimiento, Soki tozwi yango si lo tomamos, ezali eloko moko ezali kosalema es algo que sucede na eloko ezali kotambola na direction ezali kokende. en algo que camina en una dirección, Mais soki repentance esalemi pero cuando sucede el arrepentimiento, ekosala neti ebaluki va a hacer como que va a girar, neti ezali kosala angle moko boye es como que gira hacia otro po ángulo ezonga. para que pueda Mais retroceder, esengeli esala toloba ete neti angle moko boye eza 80 degrés. puede hacer como un ángulo como de C'est-à-dire moto 180 ezali grados, kokende es decir, una persona abaluki boye azongi esika oyo ye abandelaki. es como que se gira y vuelve otra vez en el lugar donde empezó. Alléluia. Amén. Parce que soki osali po Porque- ezali angle moko ya moke soit ya 90 degrés obaluki ka moke boye Porque si haces, por ejemplo, un giro solamente de 90 grados, wana ekomi neti remor moko boye
remordimiento. Vale, eso ya se convierte como en algo si fuera un C'est-à-dire comment on a remordimiento. vu à Judas. Lo vemos en la vida de Judá, Tant qu'il a attaqué Jésus-Christ, cuando él vendió a Jesús, était à regretter. sino que él se arrepintió. C'est-à-dire regretter mon contrôle, ils ont besoin de regretter, mais c'est-à-dire remords. Es como que no fuera un arrepentimiento, sino un remordimiento. Était à mouton a cansé pour que la poété mouton a attaqué. Es decir, como que llegó en un momento en el que pensó, en el que no debería de haber sucedido, pero sucedió. Nangongo va penser qu'il y a boire qui en Hasta el dinero que le habían dado, él lo tiró, mais hier à ça qui repentance. pero él no se arrepintió, Parce que ce que ça qui repentance, porque si se hubiera arrepentido, à l'unité qui a joué pardon l'enfant. hubiera tenido el perdón de Dios. Mais tu as mis vite souka ya Judas. Pero sabemos el fin de la vida de Judá, Parce que repentance c'est l'immaculité. porque no se hizo ningún arrepentimiento, À ça qui changement il y a pensé la yete. no hizo un cambio en su Et pensamiento, ça n'est pas si. solamente que le dolió, Mais la carte na yé changement est limité. pero en él no se hizo ningún cambio. C'est-à-dire l'église où le Seigneur est se repentir Es decir, es una iglesia que se tiene que arrepentir, et prendre conscience que tome conciencia et reconnaître ma bête au yamo sali. y que pueda reconocer el mal que se hizo, Ba activisme zali, porque puede que haya actividades, routine zali na carte na église d'Éphèse, hay una rutina dentro de la mais iglesia va de abandonner le Efeso, premier amour. pero ellos abandonaron el primer Yamo amor. dit pour la carte na sika oil. Y es lo que dicen en este lugar. Et Seigneur comme la pour se repentir. Es necesario que se arrepientan Aux hommes na ba œuvre au sort. para volver a las primeras obras. Repentance sincère. Un arrepentimiento sincero Oy ezali vraiment véritable ya solo. de algo que sea verdadero. Na verset 6, En el versículo 6, non, na verset 5 toujours. todavía en el versículo 5, Balobi que répands-toi et pratique tes premières œuvres, arrepiéntete y haz las primeras obras, sinon je viendrai à toi pues si no vendré pronto a ti et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bongola, Arrepiéntete, motema na yo, arrepiéntete, changer comportement na yo, cambia tu comportamiento, changer pensée na yo, cambia tu pensamiento, sinon na koya kolongo la chandelier. si no vendré a quitarte el candelero, Na koya kolongo la chandelier. vendré a quitarte el candelero. Chandelier c'est pour représenter l'église. El candelero representa la iglesia, Chandelier c'est pour représenter lumière. el candelero representa la luz. Na koya kolongo la lumière de carte na yo. Si no, vendré a quitar la luz que hay dentro de ti. Chandelier peut représenter onction, El candelero puede representar la unción, témoignage. el testimonio. Na koya kolongo la mort. Vendré a quitarlo. Église briko como na moko. La iglesia puede llegar a un punto Témoignage de l'Issusute. en el que ya no hay testimonio. Alléluia. Amén. Donc comme témoignage à Yesu Christ de l'Issusute na como na biso. Ya no tenemos el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Ezali un grand danger. Es algo peligroso Tozali kokende kosila. porque vamos a terminar Akoya kolongo la chandelier. y va a venir y quitará su candelero. Ekoyi kozala pe autorité. Puede que sea también la autoridad. Tondimela Yesu Kristo. Hemos aceptado a Jesús, Mais position autorité tozana mo lisusu. pero ya no tenemos la posición de la autoridad. Tondimela Yesu Kristo. Hemos aceptado a Jesús, Mais position to puissance eza lisusu te. pero ya no tenemos ese poder. Yango ezali komona église du Christ lelo oyo. Por eso vemos la iglesia de Cristo en este tiempo, Bible elobaki na Mark. que la Biblia dijo en Marcos. La Biblia dice en Marcos, Napesi pouvoir. os doy el poder. Alléluia. Amén. Bapesi biso pouvoir. Os doy el poder. Tozali komona te puissance eza lisusu te. Vemos que ya no hay poder. Témoignage de Yesu Kristo eza lisusu te kati na biso bien-aimé. Ya no está el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Ete miracle ezali kosalema lisusu te. El milagro ya no sucede. Même les démons bakomi koseka. Hasta los demonios se ríen Parce que l'église nguya eza lisusu te. porque la iglesia ya no tiene poder, Parce que lumière porque la luz ezali ya kolongo. nos la han quitado. Église oyo Éphèse. En la iglesia de Efeso, Soki se repentaki.
Si se hubiese arrepentido, elingi ezwa grâce na nzambe. hubieran tenido la gracia de Dios. Mais l'église oyo Éphèse, Pero la iglesia de Efeso, selon l'histoire de l'église, según la historia de la iglesia, l'église oyo Éphèse elobamaki lisusu te. ya no se hablaba de la iglesia de Efeso. Ruine ekotaki na kati na ville Éphèse. Entró la ruina dentro de la ciudad. Lelo bato bazali kona kotala ville Éphèse, A día de hoy la gente va a ver la ciudad de Efeso bazali kona kotala bamusée, y van a ver los museos, bisika bafondement ezalaki. donde estaba el fundamento. Bazali kona kovisite yango. Van a visitarlo. Église Éphèse existaki lisusu te. La iglesia de Efeso ya no existía Parce que koabandone le premier amour, porque abandonaron el primer amor, ezali kona kolongola makambo nyonso katikati na biso. y eso es lo que quita todo lo que hay en nosotros. Lumière ezali kona kokitaka malembe. Y la luz se va apagando poco a poco. Bien aimé, Amado, confinement oyo soki ezwaki su ntango molai. este confinamiento se hubiera tomado más Yango tiempo. natunaki paster kosala Luanda, Por eso pregunté a otro pastor en Luanda, tozali komona ete église presque bato neti babandi kose détaché déjà. en el que parece como que la gente ya se está separando de la iglesia. Alléluia. Amen. C'est bolingo wana Es decir, ese amor ebanda komonisa makana baactivité. solamente se veía en las actividades. Mais sikoyo balobi ete bovanda na bandako. Pero ahora, como han dicho, quedaros en las Ebongo casas. soki esali inane. Y si sucede durante un año, Bolingo ya Yesu Kristo ekokoma ndenge nini na kati na biso. ¿cómo será el amor de Jesús en nosotros? Oyo ezali examen bapesi biso. Esto es un examen que nos han dado. Tozona bafei na biso examen. Confinement. Podéis coger vuestros folios y escribir confinamiento, 3 mois. 3 meses. Soki baprolonge yango ekomi 6 mois. Si lo siguen prorrogando, será 6 meses. ekosala ndenge nini bolingo na biso kati na Yesu. ¿Cómo será nuestro Est-ce que amor en tokolinga Jesús? nzambe mpenza? Vamos a amar a Dios, Bato tokomi stable. porque la gente ya está estable, Parce que message eza nango na bawhatsapp partout. porque ya hay mensajes en cualquier lugar, en WhatsApp. Nakoki kolandela ngai message ntango nyonso. Puedo seguir un mensaje todo el tiempo, ezalaki mpe epesaki stabilité mingi na kati na biso. porque eso dio una gran estabilidad entre Nde nosotros. nalobaki ete ntango mosusu akomolanda message aza na pinjama. Porque como dije, puede que alguien esté siguiendo el mensaje y está en pijama, message azoyoka. porque no tiene prisa, está en casa, está Mais sentado, nde lumière moke ebandi kokende. cuando en realidad la luz poco a poco Parce se que va vie apagando, ya église porque la vida de la iglesia ekotaki na constance oyo na mécanisme oyo. entró dentro de esta constancia, de este mecanismo, Bolingo ya liboso wana ese primer amor, ndenge tolingelaki nzambe como habíamos querido a Dios, ebandi kokende kosila. empieza a acabar, ezali koma na komema mort na kati na église. está llevando la muerte dentro de la iglesia, Mort spirituelle. la muerte espiritual. Impression ezali Hay una impresión ete neti église eza na vie. como si la iglesia estuviera en vida, Mais tozali kosala formalisme. pero en realidad solo estamos haciendo un formalismo. Esprit ekomi esprit religieux. El espíritu religioso. Ya se ha convertido en un espíritu religioso, ya somos religiosos, Tokomi ba religieux. somos religiosos. Tobima na kati na esprit oyo. Tenemos que salir dentro de este espíritu, Tozongela bolingo ya liboso. que volvamos al primer amor, Tozongela bolingo ya liboso. que volvamos al primer amor. Lolenge nini tolingelaki nzambe. ¿De qué manera quisiste a Dios? Ndenge nini olingelaki nzambe. ¿De qué manera quisiste a Dios? Bato bazali kokufa. La gente está muriendo, Bato bayebi nzambe te. la gente que no conoce a Dios Bazali kokufa. están muriendo, Bazali na posa ya témoignage. pero ellos necesitan este testimonio. Bato bazali kokufa. La gente está muriendo, Bazali na posa ya lumière. necesitan la luz, Parce que bazali na kati na ténèbres. porque ellos están en las Ya tinieblas. biso tozali lumière. Pero nosotros que somos la luz, Tobima na kati na formalisme oyo. tenemos que salir de este formalismo, Ndenge tolingi wana kozonga baaktivité na biso awa. de cómo está volviendo poco a poco nuestras actividades aquí, Bolingo ya liboso. el primer amor. Moto mosusu akoloba ete mikolo nazongeli. Porque puede que alguien diga, realmente ahora sí que he vuelto a ello. Mingi ndenge wana na vie chrétienne mikolo nakomi makasi.
Muchos en la vida cristiana dicen ahora sí estoy fuerte, Après quelques jours, mon amour comme qui m'a cassé. pero después de unos días Azali sous esa persona ya no está. Et le premier amour. Es el primer amor. Tu vas dire qu'on force bateau na makamona kosambe. Empezamos a forzar a la gente para que tengan que orar. Okoya te église frère. No vas a venir a la iglesia, hermano. Bolingo liboso esili. Ese primer amor se ha terminado. Ce que quand na carte na libala. Si entra dentro del matrimonio, Yango e cosa va problème na carte na couple. es lo que trae problemas en la pareja. Le premier amour. El primer amor, Tamo zali aussi la bien. cuando se va acabando, Je dis comment entendió ça comme une routine. Ba kwa bani na ndao. vemos que todo se vuelve rutinario, la gente está en casa. Ndenge na lobaki mo ko mosusu. Como dije otro día, Mutu zali ko na vandika ka kona bana na libala. en el que puede que digan, solamente sigo en este Ce que matrimonio zali por kona los bana hijos, te na longwa kala. que si no fuera por los hijos yo ya me hubiera ido. Premier amour ezali susu. Ese primer amor ya no está. Na mobali oyo azana karte na libala wana. Hasta el marido que está dentro de ese matrimonio, Premier amour ezali susu. el primer amor ya no lo tiene. Zombe abengi biso na mokona libala. Dios nos ha llamado en el día de hoy. Lolenge nito lingela ki nzambe na biso. ¿De qué manera habíais querido a vuestro Dios? Zel nino ezalaki na kati na biso. ¿Qué celos había dentro de vosotros? Esprit fervent. Ese espíritu de ser serviente, Esprit ezali fervent. ferviente. Bolingo oyo ezali penza na kati na yo ozali kosentir ke nzambe nazali koservir ezali mpona gloire. Ese amor que hay dentro de ti, que cuando estás obrando, que le dices a Dios, estoy obrando por ti. Que cuando canto, canto por ti. Ezali kouta na kati na motema. Eso es lo que viene dentro del corazón. Soki nasali te boye ezali kosalanga mpasi na motema. Porque si no hago esto, me duele. Nazali kosentir passion na motema esengeli nasala yango. Siento este dolor y es necesario que lo haga. Mpona bolingo na nzambe alakisaki kati na ngai. Por el amor que Dios mostró dentro de mí. Bible elobi ete ye nde moto ya liboso alingaki biso. La Biblia dice, Él fue el primero que nos quiso. Alléluia. Ezali biso te bato ya liboso me ye nde moto ya liboso alingaki biso. No somos nosotros los primeros, sino fue Él quien nos quiso Etozonga na primero. bolingo oyo ya nzambe. Y tenemos que volver a este amor de Dios. Nzambe azali kobenga biso tozonga na bolingo. Dios nos llama para que volvamos a ese amor. Tozali kona kokanga miso na biso. Vais a cerrar vuestros ojos Bisika tozali kotambola. en los lugares donde camináis, Bakolega ya misala, con los compañeros de trabajo, bakolega ya klase. los compañeros en el colegio. Eske tozali kolobela bango na ntina na Yesu Kristo. Les hablamos de Dios. Baza na posa koyo. Ellos también quieren escuchar este testimonio. Dios ali lumière. Tú eres la luz. Okosanti ke lumière. Vas a sentir que la luz, Soki longwele esika. si se va de un lugar, Bato bazali kolobete mutu otamo azalaki na mosala. la gente dirá, esta persona cuando trabajaba, Ntango tozalaki na ye tozosanti ke eloko moko ezalaki na kati na biso. cuando él estaba, sentíamos como que había algo dentro de nosotros. Bazali kosanti eloko moko ezali komanke bango. Ellos sienten que hay algo que les falta. Tozali balumière bainstitut na biso. Somos la luz en nuestras instituciones, Institut. en nuestro instituto. Tozali lumière. Somos la luz Bisika nyonso toyikoki na koleka bien. en cualquier lugar donde estamos pasando. Église tozali na témoignage ya kopesa. La iglesia tenemos un testimonio que dar. Oh bien-aimé, eloko oyo ezali kosalema na kati na lingomba na nzambe lelo oyo. Amado, esto que sucede dentro de la iglesia de Dios, Rutine oyo ekoti. esta rutina que ha entrado, Bato bazali koluka nzambe na Jérusalem. la gente que busca a Jesús en Jerusalén, Nzambe azali so na Jérusalem te bien-aimé. Jesús ya no está en Jerusalén, Azali so na New York te, azali na Paris te. no está en Nueva York ni está en París, Nzambe azali na kati na bomoi na yo. sino que Jesús está dentro de tu vida. Bolingo na esengeli ezonga bien-aimé. Ese amor tiene que regresar, Autorité, la autoridad, puissance, el poder, la parole, la palabra, témoignage, el testimonio, la prière. la oración, Esengeli ezonga na kati na bomoi na biso. debe de volver dentro de nuestra vida. Répands-toi.
Arrepiéntete, Souviens-toi recuerda d'où tu es tombé. dónde has caído, Et si quand ils l'ont abandonné, en qué lugar tú has abandonado, et si quand ils l'ont abandonné, tu vas dire qu'on canisse en qué lugar tú has abandonado, empieza a recordarlo. Église liko sala, La iglesia está obrando, bato bazali komona, la gente lo ve, mais nzambe na likolo, pero Dios en los cielos amoni ete si abandonna otika. está viendo que tú ya abandonaste, ya Bolingo lo oyo dejaste. lingelaki ye liboso, Ese bien-aimé. amor por el que le quisiste primero Ezali repentance. es el arrepentimiento. Tozikona kosala repentance na masumu na biso te, No estamos haciendo el arrepentimiento a nuestros pecados, mais sika nini tokwei na mosala na nzambe. sino en qué lugar has caído dentro de Bolingo la na obra ngai de esika Dios. nini? Bolingo na ngai esika nini esukeli? Mi primer amor, en qué lugar ha llegado. Bolingo na nzambe ezali na kati na biso. El amor de Dios está en nosotros. Balobi ete bolingo ngo elongo ete, Dicen que ese amor no se ha ido, mais toabandone. sino que lo hemos abandonado. Alléluia. Amen. Bolingo na nzambe ezali kati na yo, ezali na kati na biso, ezali na kati na lingomba. El amor de Dios está en ti, está dentro de la Mais iglesia. biso nde toabandone ye. Pero nosotros somos los que le hemos Yango abandonado. bazali kobenga ete tozonga, Por eso nos piden que tengamos que volver, tokanisa. que recordemos Esika nini biso toabandone. en qué lugar hemos abandonado Alors tozonga. para poder volver. Sinon te akoya kolongola chambre de lumière wana kati na biso. Si no, vendrá a quitar el candelero de su lugar. Esika ezwami yo, En el lugar en donde tú estás, ntango mosusu ozwi ngolu ya kolanda biso, puede que hayas tenido la oportunidad de seguirnos. yo mpo ozali koyoka. Tú que nos escuchas, Esika nini oabandona? ¿en qué lugar has abandonado? Premier amour El primer amor ebandaki kopelapela na kati na mitema na biso. se encendía dentro de nuestros corazones. Yesu Kristo Jesús, ye azalaki priorité na biso na bomoi na biso, Él era nuestra prioridad en nuestra vida, ya kotemoye ya kolobela na ntina na ye. de testificarle, de hablar de Él. Et première église Y la primera iglesia na Jérusalem, en Jerusalén, ntango bayambi nguya ya molimo mosantu kati na bango, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo dentro de ellos, ezalaki kaka témoignage ya Yesu Kristo. era solamente el testimonio de Jesús. Kaka nkombo na Yesu bazali koloba, partout Solamente. bazali kokende. En cualquier lugar donde iban, solo nombraban el nombre de Témoignage oyo Jesús. bien-aimé, Este testimonio esika nde toabandone yango. es en qué lugar lo hemos abandonado, Totiki bolingo oyo wapi ya kotemoye, dónde hemos dejado este amor de testificarlo. tozongela bien-aimé. Hay que volver, Tolongo na kati na badeba ya pamba-pamba, debemos de salir de debates que no tienen sentido, na kati na badiscussion ya pamba-pamba. dentro de discusiones sin sentido, Biloko bafaux docteur banda koya na église ya Efese, de cosas que traían los falsos doctores dentro de la Por iglesia de distraer, Efeso pato. para poder distraer, mais leloko babengi biso pero a día de hoy nos llaman tozonga na kati na bolingo oyo liboso, para que tengamos que volver al primer amor, tose repentir, que nos tengamos que arrepentir. kosentir na kati na ngai, Debes de sentir dentro de ti, na kati na ngai, dentro de ti, komona esika nini na abandone nkolo. mirar en qué lugar has abandonado a Dios. Bien-aimé, Amado, ozali mis de côté te, oza exempté te. Donc ozali na kati, estás dentro. biso oyo tobengami bachrétien bacroyant, Nosotros que somos llamados cristianos, biso oyo nyonso tondimela Yesu Kristo, todos nosotros que hemos aceptado a Jesús, bazali koloba na biso na ntina ya premier amour oyo toabandona. nos están hablando del primer amor que hemos abandonado. Okoyebisa ngai no paster, ngai nayembaka, Puede que me digas, pastor, yo canto, ngai nateyaka, yo predico, ngai nasalaka boye, napesaka dîme, napesaka offrande na ngai. yo hago esto, doy el diezmo, doy la ofrenda. Mais balobi na biso oyo toabandone le premier amour. Pero nos dicen que hemos abandonado el primer amor. Tobondeli.
Vamos a orar. Seigneur Dieu, Père de gloire, aux ensembles. Merci, merci, Kolo, pour le message pour le côté de cette histoire ensemble. Ici, quand on doit abandonner, le Seigneur, tu es le premier amour. Aux alliés Zambé, aux alliés pour interpeller, mon bon amour la mission. Aux alliés Zambé, Oyo. Aux alliés qui sonder les cœurs et les reins. Comment on a Zambé et si Tanini n'a abandonné. Le lengenga na lingaki onkolo. Yahweh, yo omoni ete oliko oyo ezali susu te na kasi na lingo. Yahweh, yo oyebi lolenge nini azalaki na zele na kasi na ngai. Combien na lingaki yo balobi ete amour inaltérable, ezalaki amour sans mesure, ezalaki amour moko oyo ezalaki nalingaki yo nkolo. Mais yo omoni Nzambe combien que tu abandonné yo Père de gloire. Joan Kembo, Joan Alléluia. Merci Dieu, la chef Ismaël, la première kokangisa mama na mission ya prédication, otonda Nzambe bakomisa Nzambe na nyonso. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dios Padre, más de una vez te damos las gracias. Gracias por habernos reunido en este lugar y también para los oyentes que están en sus casas que nos ven. Padre mío, gracias por la prédica del día de hoy. Gracias por este momento, porque hemos escuchado en función y en relación a perder nuestro primer amor. Ayúdanos, Padre, a que cada día tengamos que seguir en ese primer amor. Ayúdanos a que nos tengamos que arrepentir si hemos hecho mal, para poder obrar bien y ser rectos delante de ti. Gracias, Señor, por el siervo del día de hoy, por el predicador del día de hoy, por la buena palabra que ha venido de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que sigues haciendo por nosotros. Dejamos el día de hoy en tus manos y que tu bendición caiga encima de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén, 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 amén. Gloire au Seigneur.